buenas noches y bienvenidos al Catálogo. Es jueves 8 de marzo. La huelga de las mujeres feministas que se han celebrado en todas las ciudades de nuestro país, desde luego, han paralizado la mayoría de localidades españolas. Esta noche vamos a tener a todos los protagonistas, a mujeres que han hecho huelga, a mujeres que en el ejercicio de su libertad, por cierto, porque no es obligatorio hacer huelga, han decidido acudir a su puesto de trabajo y vamos a analizar los motivos. ¿Cuáles son los motivos reales por los que las mujeres a día de hoy tienen que seguir luchando, digamos, por lo que la RAE define como feminismo, que es la lucha de la igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades, y cuáles son las falacias que directamente se están diciendo los políticos, los medios de comunicación en el manifiesto de la huelga de hoy, que está trufado directamente de mentiras? Van a ver. Como les digo, huelga de las mujeres, por cierto, todas. ¿Cuántas mujeres han acudido hoy a la huelga? Una huelga que no es solo dejar de ir a trabajar, sino dejar de consumir y dejar los cuidados, ya sea a una persona anciana, a un abuelo, a niños. También había este tipo de llamamiento. Esta es una de las imágenes de las manifestaciones que se han producido en nuestro país, que desde luego uno de los titulares es que el feminismo radical se ha apropiado de este Día de la Mujer. En primer lugar, sepamos cómo ha transcurrido la huelga de Madrid. En el centro de las calles de la capital de España está nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, buenas noches. Cuéntanos en qué ambiente se ha desarrollado la manifestación de esta tarde. Buenas noches, Gonzalo. Pues ya ha terminado esta manifestación multitudinaria. Miles de personas se han concentrado en Madrid en favor de la igualdad y de los derechos de la mujer y del hombre, sobre todo a nivel salarial y a nivel laboral. Hemos hablado con muchos de ellos y nos han señalado que no veían a tanta gente en una manifestación desde las que se convocaron a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco o de otros actos terroristas. Como veis, muchos de ellos se siguen concentrando en favor de la lucha y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hemos hablado con muchos de ellos y nos han señalado que ellos lo que quieren es una mejor vida para sus hijas, que no tengan los problemas que han tenido de ellas y en contra de, sobre todo, el machismo. Muchísimas gracias, Fátima. En próximos minutos volveremos a conectar contigo para que nos cuentes y sobre todo escuchar a las protagonistas, las mujeres que han estado en esa manifestación, y también escucharemos a las que no han ido, porque son igual de mujeres que las que sí han hecho huelga, por cierto. Aquí los carnets de mujer y de feminista, no sé quién los reparte. Por cierto, Begoña Villacís, concejal, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido increpada en esta misma manifestación por algunas de las asistentas. Hemos tenido conexión con ella, enseguida lo escucharán en el informativo de esta casa, y ha dicho que ha sido un ataque liberticida de mujeres, que por cierto ha denunciado mujeres que iban acompañados de niños, de menores, que han proferido los mismos insultos a su persona que sus madres. Esto, sin lugar a dudas, hay que hacérselo mirar, como nos lo ha contado. Vamos a escucharla. Bueno, escucharán enseguida a Begoña Villacís, como la han visto ahí, rodeada, unas imágenes que están un tanto pixeladas, pero estaba en mitad de esa manifestación. También, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid? Es indignante que en el siglo XXI, en 2018, los piquetes sigan permitiendo en los días de huelga barreras. Hoy, por ejemplo, a las mujeres no les han dejado entrar en la universidad, solo han permitido a los hombres, y las mujeres que querían entrar les han pedido nombre, apellidos y a la clase a donde iban. ¿Para qué? Para después, a posteriori, ir a la clase y reventarla, como ha ocurrido en este caso. Vean. Enfrentamientos en los que querían ir a estudiar, a recibir clases, y las feministas, en este caso, sin lugar a dudas, las más radicales, que han intentado impedirlo. Y ha habido enfrentamientos, como también, fíjense, Madrid, o por lo menos dos iglesias en nuestro país, que esto me expliquen si es feminismo o no. La iglesia de San Cristóbal y la del Espíritu Santo han amanecido con estas pintadas. Aborto libre y gratuito, la Virgen también. En fin, y voy a omitir lo que dice esta otra pintada, con pintadas efectivamente del 8 de marzo. Y también esta casa. Yo no sé si nos debemos congratular o no de que hayamos amanecido el Grupo Intereconomía, esta televisión, con estas pintadas. Tu machismo mata. Y dice aquí, perdón por la expresión, polla violadora a la licuadora.
Es lo que dice esta manifestación, como si en algún momento aquí alguien hubiese proferido alguna manifestación en defensa de los violadores. Bueno, en fin, es una locura brutal y lo que les digo, que lo que debería ser una reivindicación de cosas lógicas, como por ejemplo la conciliación. Las mujeres que son madres, que están en edad fértil de ser madres, y las que ya lo son, lo tienen complicadísimo. Y no hay ningún tipo de ayuda. Este tipo de reivindicaciones han sido eclipsadas, estas y muchas más que vamos a ver legítimas, por muchas otras. Contra el heteropatriarcado, el capitalismo, en fin, una serie de despropósitos que es lo que ha ocurrido. ¿De qué más vamos a hablar en el Gatalagua? Nos va a visitar el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Como saben, el pasado martes, antes de ayer, era protagonista Roger Torrent, que visitaba el Círculo Ecuestre en Barcelona y tenía que escuchar cómo, sobre todo estas dos personas, dos empresarios alemanes, le cantaban las 40. Este señor de aquí, que decía incluso que deseaba que todos los que habían participado en el proceso, en el golpe de Estado, estuvieran en la cárcel por el perjuicio económico que había causado a la economía y a las empresas. Esta señora criticaba el lazo amarillo y el presidente es quien va a estar con nosotros, intentó lidiar y mediar. Vean lo que ocurrió para que sepan quién va a estar esta noche con nosotros. Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Necesitamos que los catalanes que están en el gobierno saben dónde hay los límites. Y si me tocan las narices en violando la Constitución, nos vamos. Este lazo nos ofende. Entonces, pedir que en nuestras instituciones no exista este lazo, creo que es una petición muy acorde y democrática. Se llama Albert Peters, ahí lo ven, y esta noche va a estar con nosotros sentado en el plató para hablar de cómo están viviendo este desafío separatista. Venga, vámonos hasta la mesa. Les presento a los analistas que esta noche nos acompañan. Está con nosotros el profesor de ICADE, Antonio Alonso, a quien ya saludamos. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Enhorabuena, porque el Atleti creo que le ha ido esta noche, a diferencia del domingo pasado, francamente bien. De allí vengo, del Metropolitano. El domingo pasado nos fue razonablemente bien. Sí, perder contra el líder, bueno, y toda esperanza de ganar la Liga es ir... Yo estaba hablando no de fútbol. Ah, está usted hablando de fútbol el domingo. ¿Y usted de qué hablaba? No, yo hablaba de una película de vida estupenda el domingo. Sí, bueno, efectivamente. Hable usted de lo que quiera, profesor. Bueno, gracias por estar con nosotros. Rocío Monasterio, muy buenas. Buenas noches. ¿Ha hecho usted huelga hoy? Perdón, si la verdad es que no se debe preguntar, pero yo soy un descarado y se lo pregunto. No, he hecho mi... ¿Ha trabajado? Como todos los días, y sin hacer aspavientos. Eso está muy bien. Gracias por estar aquí. Antonio Miguel Carmona. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Belacito, ¿qué tal? ¿Lo luce con orgullo? Bueno, con muchísimo orgullo. Vengo de la manifestación y he hecho huelga todo el día. Y he donado mi salario de concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo he donado a una asociación contra el maltrato de género. Con mucho orgullo, porque la huelga no es solamente para mujeres, sino también podía ser para hombres. Efectivamente. Y estoy muy orgulloso de defender los derechos de la mujer, de todas las mujeres del planeta, con datos en la mano, que podemos hablar a lo largo del programa, con un dato tras otro dato. Está muy bien. Con lo cual, ¿usted también cree que el capitalismo y el telepatriarcado es el problema de las mujeres a día de hoy? No, como dice el manifiesto. Nada tiene que ver en este caso algunas cuestiones. Pues si sacamos, hay radicales en todos lados, incluido en el Atlético de Madrid, del que somos miembros nosotros. Por lo tanto, y en todos los partidos políticos, y en todos los movimientos, y en todos. Sí. Esto es como el 11M. Cuando se criticaba el 11M, que yo no participé en él, ni mucho menos, alguien descubrió que había una pulga. Entonces, podemos descubrir muchas pulgas en la manifestación de hoy, pero podemos descubrir a cientos de miles. 11M se refiere al 15M, ¿no? Al 15M, perdón. Del 2011, 15M, eso es, perdón, al 15M. El ABC titula Manifestación histórica en Madrid. El ABC, que no es la Liga Comunista Revolucionaria ni el anticapitalismo. El Mundo, que tampoco es la Liga Comunista Revolucionaria, dice: cientos de miles de personas claman por la igualdad en España. En la manifestación, vamos. Pero el ABC, manifestación histórica en Madrid. Por lo tanto, comparto estos titulares. De ahí vengo. Y el mío. Yo he dicho, y hemos empezado diciendo que la huelga paralizaba las principales ciudades de nuestro país. Como debe ser. Bueno, gracias por estar con nosotros. Debate interesante, como ven, esta noche a buen seguro. Alejo Vidal-Quadras, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Usted no tiene el monopolio de la defensa de las mujeres. No, ni mucho menos. Es que lo parecía, porque yo he dado mi opinión. Visto con un entusiasmo feminista, por supuesto, que parece que aquí los demás, o sea... Ya lo sé que usted es también muy feminista. Ya lo discutiremos. Pues sí, lo soy. Ya lo discutiremos. Me consta, hace muchos años que hemos hablado del tema. En esa misma mesa, en ese mismo gato al agua. Que debería llamarse hoy la gata al agua. Efectivamente. Pues la última gata de la mesa se llama Rosa Cuervas Mons, ya que todas ustedes hoy son gatas. Rosa, buenas noches. Buenas noches, editora Gonzalo. jefe de La Gaceta. ¿Huelga, no huelga? ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, perfectamente. No huelga, nos hemos visto Rocío y yo esta mañana temprano, nos volvemos a encontrar ahora. No huelga, pero sí una jornada de trabajo en la que hemos dedicado buena parte del tiempo y buena parte de las noticias de Gaceta a hablar de esos derechos que a lo largo y ancho del planeta se conculcan y no se respetan en tantas y tantas mujeres, y de los que no se ha hablado demasiado en la manifestación a la que el profesor Carmona ha asistido con tanto entusiasmo. Yo creo que sí se ha hablado. Pero nosotros en Gaceta sí hemos hablado. Bueno, ya lo ven, esto es de lo que va el programa esta noche. ¿Cómo pueden participar? Como siempre, enviando todas sus opiniones al número de teléfono que aparece en pantalla, 670-03-4543, 670-03-4543, en nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, y también en nuestra cuenta de YouTube, donde nos pueden ver en directo. Se pueden suscribir a nuestro canal Intereconomía TV, vernos en directo, como les digo, comentar el programa, e incluso mañana, si hoy no tienen tiempo, pues ven los mejores momentos o el programa en su integridad. Siento tener que ser yo hoy el interlocutor con todos ustedes, debería ser Fátima, pero como está, ya la han visto en directo en la manifestación, hoy me van a tener que soportar a mí. Por cierto, los audios, que ayer fue un auténtico éxito, nos pueden enviar sus comentarios, opiniones, sus notas de voz al 670, al mismo número del WhatsApp, 670-03-4543. ¿Alguna pregunta, por ejemplo, que le quieran, yo qué sé, hacer a Alejo, a Carmona, a Rocío, a Rosa, al profesor, a quienes ustedes consideren? Graban la nota de voz y nos la envían. Brevísimo consejo y estamos aquí de vuelta para analizar toda la actualidad hasta ahora. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Visitas totalmente gratuitas. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Pasan 13 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en El Gato. Si les parece, vamos a analizar lo que ha sido la huelga de hoy. Era una huelga en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, convocada no solo en España, sino en otros tantos países. ¿Para qué? Pues para defender, supuestamente, todos los derechos que se han conculcado a la mujer a lo largo del tiempo, y que a día de hoy, en pleno siglo XXI y en 2018, que algunos son ciertos y algunos hay que denunciarlos, y lo vamos a denunciar aquí esta noche, pero lamentablemente el manifiesto, las personas que lo han apoyado, las consignas que van a escuchar que ahí se proferían, desde luego tenían más de otra cosa que de feminismo, más que reivindicar cualquier derecho supuestamente que se haya hurtado a las mujeres. Eso lo veremos ahora. Volvemos hasta el centro de Madrid. Ahí está Fátima García Manzano. Venga, Fátima, adelante, cuéntanos cómo ha transcurrido y explícanos qué es lo que te ha dicho, los que te han dicho las mujeres a las que has podido entrevistar. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues ahora nos hemos movido, si antes estábamos en el Paseo del Prado, ahora nos hemos querido mover hasta la estación de Atocha, donde, si mi compañero Raúl enfoca, ya se ha restablecido el tráfico, la gente vuelve a sus casas, pero siguen así cantando muchas de las consignas que se han enunciado durante toda la manifestación. Somos listas, somos guapas y somos feministas, o la lucha será feminista o no será. Hemos hablado con muchas de ellas nos han dicho que estaban aquí por el futuro de sus hijas y para que haya una absoluta igualdad entre hombre y mujer, sobre todo en el terreno laboral. Muchas de ellas nos han dicho que no han llevado a cabo la huelga en sus casas, pero sí la han llevado en el terreno laboral. Incluso una de ellas nos ha confesado que sentía pánico de hacer esta huelga y que se ha pedido el día por asuntos propios para no tener que darle explicaciones a sus superiores. Otra de ellas, una trabajadora social, nos ha dicho que estaba en esta manifestación porque estaba cansada de ver todos los días casos de machismo y de ver cómo las mujeres no se daban cuenta de algunos signos tan evidentes como los que sufren día a día. Nos han dicho que ellas sufren el machismo comúnmente en los medios de transporte o incluso en sus trabajos, pero que en sus casas no, porque ellas se han encargado de educar bien a sus hijos para que sepan exactamente qué hacer y cómo tratar a las personas. Otra de ellas nos ha dicho que la lucha no es posible si no es de la mano de los hombres, que quieren igualdad y no quieren la superioridad ni ningún tipo de discriminación positiva, y señalan que, bueno, que aunque esta manifestación ha sido histórica, es
solo el principio de una larga lucha y que ahora el Gobierno tendrá que hacerles caso, y sobre todo los partidos políticos que dicen que algunos de ellos se han unido a la causa por temas electorales y que deberían empezar a trabajar para solucionar la situación. Hoy es un día para reivindicar igual salario, no al acoso laboral, a ver si el Gobierno toma un poquito nota y cambia las leyes para que realmente se pueda conciliar. Creo que hay partidos que llevan muchísimo tiempo reivindicando los derechos de la mujer. Creo que hay otros partidos que siempre están en contra de todos los derechos, sean de la mujer, sean de la clase trabajadora, sean del tipo que sean. La lucha va a comenzar y va a ser muy fuerte, pero también incluidos los hombres, porque si no, no hay igualdad para nadie. Todo en esta vida es política, porque la situación en la que tenemos son por unas leyes que están haciendo en contra de las mujeres, que sin la participación del hombre no tendremos liberación nadie. Es decir, eso seguirá existiendo. Tenemos que seguir luchando ambos. Bueno, antes de entrar en detalle de todo lo que ha ocurrido, de cómo hemos llegado hasta aquí y de lo que verdaderamente se puede hacer, sí que me gustaría una primera ronda de minuto y resultado para situar en contexto qué es lo que se ha producido hoy y qué os ha parecido. Profesor Antonio Alonso, ya que aquí tenemos no solo a profesores, sino eminencias sentadas en la mesa. Así que, profesor de ICADE, adelante. A mí me produce algunas actitudes de los manifestantes que han salido ahí y que se han visto, me produce bastante tristeza, porque creo que no son actitudes que favorezcan precisamente la causa por la que están protestando y que seguramente que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre? Yo creo que todos estamos a favor de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Yo creo que la mujer ocupa un papel importantísimo en la vida social, en cualquier sociedad. Lo que pasa es que yo esto lo incardinaría mucho más en una política. Además, esto no se soluciona con normas. La norma que se aprobó en España, la primera norma, la más importante, se aprobó de igualdad de género en España en el año 2007, parece ser que no ha solucionado mucho la situación, porque si lleva 11 años en vigor y estamos protestando todavía con mayor contundencia a como se hacía en años anteriores, parece que damos por sentado que no ha tenido mucho éxito la ley de igualdad. Por lo tanto, yo creo que esto no se soluciona solo y exclusivamente con normas, que también. Yo creo que se soluciona con una cultura no precisamente de enfrentamiento, como están haciendo aquí estas personas que van a la manifestación, que seguramente están muy dolidas porque tengan alguna mochila personal X o Y, pero que hacen un flaco favor a la causa de la igualdad de las mujeres y a la causa del fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad. Yo creo que el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad es fundamental, es básico. Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de perder talento como se está perdiendo en algunos casos, porque hay mujeres que es verdad que en determinadas situaciones no pueden llegar a los mismos puestos de responsabilidad cuando ellas eligen libremente llegar ahí que los hombres, pero creo que todo esto lo tenemos que abordar desde una política integral de protección que va más allá. No solo protección a la mujer, que creo que no necesita protección. La mujer es igual de fuerte que el hombre. A mí no me gusta hablar ni de sexo débil. Creo que las declaraciones que han salido en algunos medios de comunicación o en algunas redes sociales estos días de Marie Curie son bastante interesantes. Y yo no me considero inferior a ningún hombre, pues por supuesto que no. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, pero sí encuadraría estas políticas estatales que son necesarias en algunos ámbitos dentro de la política de ayuda a la familia. Profesor, una pregunta. Sí. En su universidad, no sé si tiene el dato, pero aproximadamente, ¿hay más estudiantes o estudiantas? Yo tengo el dato concretamente del máster que dirijo. A ver, díganos. En el máster que dirijo tengo el 73,4% de alumnas y el 26,6% de alumnos. Sí. Es decir, prácticamente uno de cada 4 alumnos es hombre y 3 de cada 4 alumnas son mujeres. Con lo cual ahí se ha invertido lo que es la desigualdad que podía haber existido. En el conjunto de la Universidad Española hay más chicas estudiantes que chicos. Sí, pero también tenemos que revelar un dato que a mí me parece importante y que nos tiene que hacer reflexionar. Se incorporan más mujeres a los despachos profesionales, a los despachos de abogados, se incorporan muchas más mujeres que hombres, bastante más. Sin embargo,
los puestos directivos en los despachos, por ejemplo, de los 17 despachos de abogados más importantes de España, solo hay 2 socias directoras. Solo hay 2 socias directoras, las 2 son de despachos no españoles. ¿De cuántos socios directores? De 17, los 17 con los que más trabajamos nosotros. De 17 que son solo grandes, 2. Solo 2 socias directoras, muy competentes las 2, las tenemos además en el máster a las 2 y son unas profesionales estupendas, pero del número de socios no llega a más, en los despachos en los que hay un mejor porcentaje de socias en España, llegan al 20%, y eso ya es una ratio muy buena. ¿Qué significa eso? Que si hay más mujeres que se incorporan a los despachos y solo, como mucho, hay un 20% de socias de esos despachos, estamos perdiendo mucho talento por el camino. Y es verdad que hay que hacer alguna cosa para evitar eso. De hecho, los despachos de abogados, los importantes, están muy preocupados por la pérdida de talento y lo que están intentando es establecer herramientas de flexibilización del trabajo dentro de los despachos para favorecer un poco a la mujer que quiere y que tiene todo el derecho del mundo a que su carrera profesional sea igual que la del hombre. Bueno, primera reflexión. Interesantes los datos que nos da el profesor Antonio Alonso. Nos pide paso Paula antes de seguir con el análisis. Paula Cruzado, del Club de Amigos, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las novedades que nos presentáis hoy, que creo que también son interesantes para que la gente las conozca y las disfrute. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Como sabes, el Club de Amigos de Intereconomía está repleto de conferencias con personalidades muy importantes y cursos muy atractivos. No sin antes hacer un último recordatorio para este domingo, donde haremos parte de la ruta cervantina, molinos de viento, catas de queso, visitaremos la bodega Finca Antigua y disfrutaremos de una cata maridaje en la Casona. Xavier Orcajo estará con nosotros el martes 13 para hablarnos de lo que Rajoy no hace en Cataluña. ¿Queréis sacar mayor rendimiento a vuestro dinero? No te puedes perder las conferencias de economía doméstica los miércoles 14 y 21 de marzo. Los jueves, como siempre, están reservados a la historia con Fernando Paz. Y antes de irme, os dejo una exclusiva. Miguel Durán nos acompañará y nos hablará sobre las pensiones el martes 20 de marzo. Para apuntarse solo nos tenéis que llamar al 91 616 2464. Os esperamos. Pasan 24 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gat al Agua, acompañados por Antonio Alonso Timón, Rocío Monasterio, Antonio Miguel Carmona, Alejo Vidal Cuadras y Rosa Cuervas Mons. Rocío Monasterio, había motivos para reivindicar hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí o no? Yo no creo. Yo estoy muy orgullosa de las mujeres españolas que lucharon por los derechos y las libertades, ¿no? Muy orgullosa de Concepción Arenal, muy orgullosa de Clara Campoamor, muy orgullosa de Emilia Pardo Bazán. Pero eran mujeres que realmente luchaban por algo que no teníamos, ¿no? Y no veo hoy en estas líderes que sacan a la calle a todas estas mujeres a ninguna que se les parezca, ¿no? Y no veo tampoco en España ¿qué ley nos falta a las mujeres para hacernos iguales a los hombres? Yo veo que en la Constitución somos iguales. Me preguntaba una hija mía, una de las 4, me preguntaba hoy, con 10 años, me preguntaba, pero mamá, ¿qué ley nos falta? ¿Qué ley nos falta? No entendía, ¿no? No entendía nada. Y claro, estas mujeres españolas de las que yo sí me siento orgullosa, que lucharon por la educación de la mujer, porque pudiéramos votar, etcétera, lucharon precisamente para que tuviéramos el acceso que tenemos hoy a la universidad, que tenemos hoy a trabajar, que tenemos hoy a, pues a una serie de derechos y libertades. Y yo me pregunto, todas estas mujeres que muchas de buena fe han salido a la calle hoy, mañana cuando lleguen a su trabajo y a su casa, se preguntarán, ¿y por qué he salido a la calle? ¿Qué es lo que me han ofrecido todos estos políticos que estaban ahí y estaban de acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? Yo es que todavía no lo he entendido, ¿no? Porque yo sí que entiendo que, a ver, a las mujeres, pues claro que nos cuesta trabajar y criar a 4 niños y estar en todos sitios a la vez. Claro que es un esfuerzo y claro que tenemos que tomar algunas elecciones voluntarias por el camino y lo hacemos encantadas, porque a lo mejor preferimos dedicar tiempo a nuestra familia que ser socias en un despacho, a lo mejor. Y es una elección voluntaria, muchas veces, ¿no? Yo me gustaría que estos políticos pues mañana inauguraran una agencia para que todas las mujeres que realmente han sido discriminadas, por ejemplo, en el mundo de las instituciones, porque tengan un salario inferior, vayan y pongan una denuncia, porque entonces habrá que actuar. A mí me gusta que cuando hay un problema se resuelva, pero yo no veo qué
Y es exactamente lo que estamos pidiendo ahí las mujeres. Y me gustaría que estuviéramos celebrando y agradecidas a las mujeres españolas de las que nos sentimos orgullosas, las que consiguieron que todo esto ocurriera, que llegáramos a la educación, etcétera. Que a mí me educaron diciéndome que era igual al hombre, que podía tener acceso a todo y así. Y eso es lo que he visto en España y estoy agradecida a la oportunidad que me ha dado España de estudiar y de formarme y de tener un trabajo. Y así me gustaría contárselo a mis hijos y no contarles a mis hijas que son víctimas. Que son víctimas por el hecho de ser mujer, o que a mis hijos, por el hecho de ser varón, son machistas y son violentos. Eso no me gusta, no me parece que sea el buen camino, ¿no? Me parece que es un error, me parece que es un retroceso en libertades y es un retroceso en lo que yo entiendo que es el progreso, ¿no? Y deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿no? De ayudarnos todos, no de enfrentarnos, etcétera. Hay mucha manipulación de lobbies y a mí me da vergüenza que todos los políticos estén en ese consenso sin ofrecer realmente nada, porque realmente si alguien me explica exactamente qué me ofrecen, yo lo agradezco, ¿eh? Antonio Miguel Carmona, usted que dice que ha ido a la manifestación, le pregunto, ¿España es un país machista, a su juicio? No solo machista, es ultramontano. Es decir, yo he vivido en algunos países... A día de hoy, siglo XXI, 2018. Tiene segmentos de nuestra población con un ultramontanismo, como decía ¿Segmentos Campomanes. o todo el país? Sí, claro, sí, vamos. España tiene muchas cosas maravillosas, evidentemente es el país que yo prefiero vivir, independientemente de haber nacido aquí, de todos los que he vivido, pero yo he vivido en California, he trabajado en una universidad que tiene 32 premios Nobel, 32 que cualquier universidad española actual, y con todo mi respeto a los rectores de las universidades españolas, y desde luego hay cosas en California que allí se cuentan de aquí y no se creen, ¿no? Quiero empezar mi intervención primero lamentando los insultos que ha recibido mi amiga, mi compañera del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Lamentable. Lo recordamos por quien se haya incorporado hace un minuto al gato. Begoña Villacís, que hoy ha decidido no hacer huelga en su ejercicio de la libertad, ha ido a trabajar, pero al final, por la tarde, acudió a la manifestación para reivindicar la igualdad del hombre y la mujer, por lo menos en cuanto a las oportunidades, ¿no? Y esto es como la han recibido en cuanto han visto que ha acudido a la manifestación. Vean. Bueno, como ven, rodeada, sí que es verdad, fíjense, incluso ella ha hecho algún gesto como de intentar bailar al ritmo de las... como le estaban de alguna manera increpando, ¿no? Pero ya le digo que no es fácil que a una persona le rodeen y le increpen de esta manera. Es un momento de tensión y se pasa mal que tantas y tantas personas, en este caso mujeres, rodeen a otra mujer. Ella, hemos hablado, lo escucharemos en los próximos minutos con ella en el informativo, y desde luego lo condenaba diciendo que era un ataque liberticida contra la libertad de la mujer de poder haber ido hoy a trabajar o no. Antonio Miguel. Bueno, pues cuando acabemos con Villacís me gustaría contar sí, adelante. La manifestación, porque grupos anticapitalistas los podemos encontrar en cualquier manifestación, que no tiene nada que ver con la manifestación, nada que ver. Han sido... Si nos fijamos en lo que dice, creo que el país, 600.000 personas, es una manifestación alegre, divertida, reivindicativa, de gente muy sana, de gente de todos los colores, de gente feminista, de izquierdas, gente de centro, de ciudadanos, 200.000 en Barcelona, 600.000 en Madrid. ¿Yo por qué he ido? Por razones mundiales, europeas, porque por cierto ha sido una manifestación mundial. Por eso digo que somos bastante ultramontanos en algunas cuestiones que decimos. El 80% de las personas que se venden son mujeres. El 80%. Cuando hablamos de una manifestación mundial. 1/3 de las mujeres son obligadas a casarse en el mundo. 1/3. 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres. Hay motivos... Estamos hablando del mundo. 2/3 del mundo. Estamos hablando de España. No, estamos hablando del mundo. Es una manifestación, es un día internacional. Es un día internacional. Ha habido manifestaciones en todas las grandes ciudades del mundo. Cuidado. Es decir, otra cosa es que seamos el único país que se critique, pero desde luego ha habido uno de los pocos países que se critique. Unión Europea, nos venimos a la Unión Europea, pues somos europeos para lo que queremos. 40% de las mujeres europeas han sufrido algún tipo de acoso.
también es un motivo para tomar cartas en el asunto. Nos venimos a España. España. Tasa de actividad española. La mujer 11 puntos por debajo de la del hombre. 11 puntos por debajo. Y ya no es una cuestión de edad, ¿eh? ¿Tasa de? Actividad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Las que quieren y pueden trabajar. ¿Ocupadas? No, ocupadas no. Ocupadas o que buscan trabajo. Exacto. Las que quieren y pueden trabajar. Tasa de ocupación. 14 puntos por debajo de la mujer. De ocupación. El hombre. Los gana por debajo del hombre. Por debajo del hombre. Tasa de paro. 3,4 puntos por encima de la mujer. En tasa de paro. Asesinadas. En los últimos años, 44 asesinadas por sus parejas, el anterior 44 asesinadas, el anterior 60 asesinadas, el anterior 54 asesinadas, el anterior 54 asesinadas. ¿Podemos ponernos de acuerdo, independientemente de las... no quiero minusvalorar lo que le ha pasado a Begoña, y ha pasado a algunos, con un grupito minúsculo de entre 600.000 personas, pero de anécdotas al margen, ¿podemos ponernos de acuerdo en qué hacer? ¿Podemos ponernos de acuerdo en qué hacer, en qué debemos hacer? Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que han luchado por la igualdad han sido mujeres de izquierdas, ¿eh? Pero sí, No. sí. Eso vamos a discutir. Quien plantea el sufragio universal es una persona, la verdad, que de centro izquierda. Quien se opone es la liberal, izquierda. Que es, no se opone que la izquierda. la mujer en España, precisamente, no apoyó la nadie de izquierda la dijo que la mujer no reunía las características para poder votar. No apoyó Exacto. No apoyó nadie de la izquierda, de la derecha, nadie de la derecha, y se dividió la izquierda en dos. Es decir, vamos a centrar las cosas. Recordar que no quería dejarnos votar. Victoria Kent no es precisamente una persona que pueda catalogarse de poco feminista. Concepción Arenal era liberal y de la derecha. Bueno, pero bueno, puedo poner un ejemplo, yo te puedo poner 3.000. Entonces, 3.000, entre ellos, muchas de las que estaban aquí, que tienen nombres y apellidos y que son luchadoras por la libertad. Incluso gente que no se le conoce, como por ejemplo las Kellys, que cobran 2 euros por limpiar la habitación a la hora y que estaban aquí. Esas mujeres sí que me merecen mi respeto, no solamente histórico, que yo te puedo citar 3.000 y el de todos. Bueno, pues cítales. Pero no te las apropies, que no son... No me los apropio, dices que no están aquí, no dices que no están aquí. Claro, es que sí están aquí. Y obras son amores y no malas razones. Que no me quiero apropiar. Si yo no quiero apropiarme de nada, si yo lo que he dicho ha sido que nos pongamos todos de acuerdo en tomar una decisión sobre cómo solucionar estos datos. Si yo no me apropio, si yo los regalo. Es decir, ojalá que la derecha pusiera encima de la mesa continuamente soluciones. Por ejemplo, ahora que me has citado el asunto. Pero perdón un momento, Antonio, ¿por qué ideologizamos lo que es el feminismo izquierda-derecha? Es que es un tema, debería ser una cuestión universal, ¿no? Bueno, más allá de... retiro. No, digo yo. Me alegro. Usted lo está politizando. Me alegro. Por ejemplo, el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación recorta a la mitad el presupuesto contra la violencia de género. A la mitad. Lo deja en un miserable 27 millones de euros, que es, por ejemplo, llevar a las mujeres a pisos de protección, tener más protección, etcétera, etcétera. Es decir, obras, muchas veces yo he sido portavoz de Hacienda durante muchos años, lo que no son cuentas son cuentos. 27 millones de euros. Ha habido, eso sí, firman de boquilla un pacto contra la violencia de género, y lo firman. Y no lo dotan. Entonces, el Congreso de los Diputados, no voy a decir ni de izquierda ni de derechas, unos grupos políticos presentan una propuesta para dotarlo por, si no recuerdo mal, hablo de memoria porque me habéis espetado en relación a esto, 120 millones de euros. Que se trata de llevar a las mujeres maltratadas a determinados sitios para que no sean maltratadas, tener más cuidado, etcétera, etcétera, y votan en contra. Luego sí hacemos. Unos hacen... No, sí hacemos. Hablamos del éxito de la ley de Zapatero. Eso es otra cosa. Sí hacemos. Luego sí proponemos. Por supuesto que proponemos. Nos podemos equivocar. Yo el primero, en esta mesa, el primero que me puedo equivocar. Pero para no politizarlo, como bien demandáis, pongo datos sobre la mesa del mundo, de Europa y de España. Pongámonos de acuerdo sobre qué hacer. Pongámonos de acuerdo sobre aumentar el presupuesto para defender a las mujeres maltratadas. Pongámonos de acuerdo. ¿O vamos a decir que no es cuestión de dinero? Bueno. Porque sí es cuestión de dinero. Venga, vamos a escuchar que pedía la palabra Alejo y concluiremos esta primera ronda con Rosa. Venga. Yo creo que es innegable que históricamente, para ceñirnos solamente a la edad contemporánea, digamos, si vamos más atrás en el tiempo ya, pero vamos, los últimos 200 años... Es cierto que la mujer ha sufrido discriminación, ha sufrido opresión en determinadas sociedades
no sé, si uno lee las novelas de la Inglaterra victoriana, pues es obvio que las chicas estaban en unas condiciones que las hacían subalternas o secundarias frente a los varones. Por ejemplo, pocas podían casarse con quien querían, se las hacía estudiar piano y francés porque se consideraba que lo demás no les correspondía. Y esta, en fin, discriminación o esta opresión histórica es algo que se ha ido corrigiendo. Se ha ido corrigiendo modernamente, de manera muy intensa y muy acelerada, y todos hemos de felicitarnos por ello. Y hoy España es uno de los países del mundo, en términos relativos, donde la condición de la mujer es de las mejores. Y hay estadísticas abrumadoras que lo demuestran, en el campo de la educación, en el campo de la expectativa de vida, en el campo del acceso a cualquier tipo de profesión. Por tanto, lo que sí tenemos todavía es un problema de orden cultural, porque yo puedo explicar dos anécdotas que he vivido directamente, por supuesto no diré nombres ni apellidos, que ilustran que efectivamente hay un trabajo por hacer. No en el terreno legal, porque desde el punto de vista legal la igualdad ante la ley es absoluta de las mujeres, absoluta en España, pero en otro terreno, en el terreno de la vida real y social, hay mucho por hacer. Yo puedo contar dos anécdotas. A ver. Una es que, o dos historias, una es una determinada organización en la que trabajan hombres y mujeres, y un hombre que ocupa un determinado puesto se va a hacer otra cosa y es sustituido dentro de su organización por una mujer que estaba en otro puesto de inferior rango y es promovida a este puesto. Automáticamente su sueldo es un 40% inferior al del varón que ocupaba ese mismo puesto. Eso lo he vivido yo, lo he visto. Bueno, pues claro, eso, aquí hay algo que debemos corregir. Otro caso, otra organización, otra empresa en la que el jefe supremo hace avances a una de las personas que ahí trabajaba, una mujer, esa mujer rechaza sus avances y a continuación empieza a hacer gestiones para ver si se la puede despedir. Afortunadamente no pudo, porque hubo mecanismos internos correctores que lo evitaron, pero lo intentó. Es decir, sí que hay un problema cultural, hay un problema. Sí, no hay un problema legal, sí, pero sí hay un problema cultural. Dicho esto, lo que no podemos tampoco aceptar es que una determinada concepción ideológica se apodere del sano movimiento feminista para distorsionarla y llevarla en la dirección equivocada. Por ejemplo, yo he leído el manifiesto de la convocatoria de la huelga y estoy seguro que el 90% de las mujeres que hoy se han manifestado no comparte ese manifiesto, que es un manifiesto sectario, ideológicamente agresivo, por cierto, manejando conceptos ideológicos apolillados y absolutamente superados por la historia y por la globalización. O sea, es una cosa anacrónica, fanática. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no puede ser. Es decir, y esa idea de que las mujeres constituyen una clase como tales, automática y estructuralmente oprimidas por el varón, es inaceptable. Eso no es así. Y yo, todas las mujeres que conozco, inteligentes, sensatas, responsables, que han tomado libremente sus decisiones y que ocupan puestos muy relevantes en sus profesiones o en la sociedad, todas rechazan ese concepto de ser víctimas automáticas por el hecho de nacer mujer. Es más, si les enseñamos a las niñas que por el hecho de nacer mujer son víctimas, las paralizamos, las estropeamos. Entonces, luchemos en el terreno de las costumbres, de la cultura, de los hábitos sociales y de la moral pública para que la mujer
no sufra ningún tipo de discriminación en la vida real, como estos dos casos que yo viví de cerca, y por supuesto ya no hablemos de la violencia, que eso es algo absolutamente repugnante que debe ser combatido con todas las armas. Pero tampoco caigamos en las garras de la ideología de género que pretende sustituir la lucha de clases por la guerra de sexos, porque eso sería destructivo para la sociedad. Rosa. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que ya se han dicho. Nos pedía Gonzalo al principio minuto y resultado de lo que ha sido o de cómo hemos visto la jornada de hoy. Y a mí, escuchándoos, el minuto y resultado, el gran titular que se me viene a la cabeza es que en esta media hora larga que llevamos debatiendo, yo he escuchado por primera vez en todo lo que va de día, y llevo todo el día desde las 8:30 de la mañana viendo las televisiones, escuchando las radios y a las mujeres que se han manifestado, por primera vez he escuchado hablar de problemas de verdad y de problemas reales de la mujer. Alejo ha puesto 2 ejemplos concretos, el profesor Carmona ha dado cifras y hemos hablado de situaciones que ocurren de verdad. Y lo decía al principio, nosotros en Gaceta hemos contado, más allá de esas situaciones que ocurren, de puntuales brechas salariales, de casos de discriminación, hemos ampliado el margen, ampliado el horizonte, y hemos hablado de los 200 millones de mujeres víctimas de la mutilación genital femenina en todo el mundo, de los 12 millones de niñas que son víctimas de matrimonios infantiles que siguen estando permitidos en 30 países a día de hoy. Hemos hablado de la desigualdad de las mujeres en países como Arabia Saudí, en países como Sudán. Hemos rescatado a heroínas de verdad, como las jugadoras de ajedrez campeonas, una creo que es ucraniana y la otra española, Sabrina Vega, que se han negado a ir al Mundial o... Sí. Mundiales, ¿no? ¿Mundial? En Arabia Saudí, precisamente porque es un país que no respeta los derechos de la mujer. Y de todo eso no se ha hablado hoy en estas manifestaciones y a lo largo de todo el día en televisiones, en radios, en las que yo, de verdad, que llevo todo el día escuchándolo, he escuchado barbaridades como que el piropo callejero es una forma de violencia. Hemos escuchado a la alcaldesa de Madrid decir que la violencia está incardinada en el ADN masculino. Eso es una barbaridad. Eso es barbaridad. Eso es una barbaridad. De tal calibre. Es mentira, además. Por supuesto que es mentira, pero el problema es que lo está diciendo la alcaldesa, una persona que debe representar el sentido común que debe imperar en una ciudad como Madrid, que se les llena la boca diciendo que Madrid es una ciudad abierta. Hemos visto a mujeres desnudándose en capillas, hemos visto pintadas en iglesias reclamando el aborto libre. Lo de hoy ha sido un aquelarre del feminismo radical secundado, y estoy de acuerdo con Alejo, con toda la buena intención del mundo, por miles de mujeres que han salido a la calle, y Fátima García Manzano nos contaba lo que le decían a ella. Pues yo en mi casa he educado a mis hijos para que respeten a la mujer y al hombre, entiendo, porque lo que hay que educar es el respeto. Y esas mujeres que han salido se han convertido pues no sé cómo llamarlo, en instrumentos de un feminismo radical que realmente hace muy poco por la lucha de la mujer. Yo insisto, a mí escuchar criminalizar al varón. El ejemplo más claro, y vuelvo a decir, esta mañana en la redacción, escuchando todos los testimonios de las feministas oficiales, que parece que su voz es la única verdad que existe, el pobre, la 5ª vez que han hablado de la violencia del varón, ha dicho: estoy harto de que me llamen asesino y violento por ser hombre. Y es que no lo puede explicar mejor. Entonces estamos creando, antes hablábamos de la violencia de género, y claro que es un problema gravísimo la violencia de género. Que muera una mujer asesinada por quien debe ser su compañero de vida, su pareja, su marido, su novio, me da igual, es un drama. No vamos a entrar en cifras, pero la realidad es que esas cifras no dejan de crecer por muchos millones que se destinen, por muchas asociaciones de feministas radicales que se empeñan en seguir criminalizando al varón. Y hay otra realidad, y es que no hay cifras de hombres asesinados por violencia en el ámbito familiar porque nadie las cuenta, porque hemos permitido que la sociedad
tenga en cuenta las muertes de mujeres cuando han sido asesinadas por sus parejas y que las de hombres no cuenten. ¿Por qué? Porque son cuantitativamente mucho menores. No me parece un motivo, bueno, porque las vidas valen lo mismo. Eso es verdad. Un momento, Rosa, porque tenemos el primer testimonio, pero antes querría que vieran lo que ha ocurrido hoy en la Complutense. Como les decía, piquetes, integrados en este caso por mujeres, han impedido a las mujeres entrar en la universidad. Sí que han permitido el paso a los hombres. Y a las mujeres que querían ir a clase, les tomaban el nombre y el apellido, les tomaban nota. Y sobre todo a qué clase iban, para después, a posteriori, acudir a ese aula e intentar boicotearla. Vean lo que ha ocurrido en una de esas aulas. Bueno, vamos a intentar recuperar porque es un poco más largo y tiene momentos de más tensión, como los que hemos visto en el informativo, a ver si lo podemos recuperar para verlo en su integridad, que considero que es muy interesante. Vamos a hablar con Ana García, estudiante, para ver qué es lo que opina de todo lo que está ocurriendo y este vídeo que acabamos de ver. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece la reivindicación, entiendo que del feminismo que están haciendo, lo que deberían ser reivindicaciones legítimas, que se ha convertido algunas manifestaciones, como hemos visto en la universidad, clamas contra el capitalismo, contra la Iglesia, contra el heteropatriarcado? ¿Qué te parece la manera en que hoy muchas mujeres están reivindicando el feminismo? Me parece que se están apropiando de un término que, por supuesto, no les corresponde, porque el feminismo no es eso. Las feministas, como yo, como las demás estudiantes, no buscamos una violencia, no luchamos contra el capitalismo, no luchamos contra la Iglesia, ni defendemos un aborto libre y gratuito. Simplemente queremos la igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto, estas estudiantes que estaban en la Universidad Complutense, que han ido voluntariamente porque por lo que sea, porque tenían prácticas, porque realmente no querían perder clase, tenían un examen, y estas chicas simplemente es eso, entraron en el aula. Y además, no solamente haciendo ruido, molestando a la profesora, es que le han agredido a la profesora. Hay otros vídeos que están en Twitter, que se pueden ver, y han agredido a esta profesora. Incluso, y Ana, los demás alumnos, sí. Y los demás alumnos han querido defenderla. Y ha sido ahí cuando, bueno, pues ha habido un rifirrafe y estas chicas han amenazado a las estudiantes que sí querían estar en clase. Y yo yo estoy a favor de la manifestación, estoy a favor de la huelga, pero no estoy a favor, como bien habéis dicho anteriormente, de muchos, hay muchas razones que ellas dan, que las políticas o las portavoces de esta manifestación han dado para secundar la huelga, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que el 90% de las mujeres que hoy han hecho huelga y hoy han ido a la manifestación o no lo saben o realmente no están de acuerdo, pero bueno, es una causa que al final, ¿quién no está a favor de la igualdad? Yo creo que todos estamos a favor de la igualdad. Totalmente de acuerdo. Pero si tengo que estar de acuerdo con ir en contra del capitalismo, pues estas cosas que ha dicho la señora Carmena, pues no, obviamente no estamos de acuerdo, y ese no es el feminismo que queremos y no es el feminismo que reivindicamos, ni es que no luchan por la igualdad. Lo único que hacen es destrozar una universidad pública, que además es pública, porque esta universidad donde han actuado no es una institución privada, católica, no, es que encima es una universidad pública, cuando ellas son supuestamente las primeras que también defienden la educación pública. Y sin embargo se dedican a estropearla con pintadas, rompiendo cristales y amenazando a los estudiantes que van a esa universidad pública. Y por supuesto creo que es violencia gratuita y que no representan en absoluto a las feministas ni lo que piden. Ana, muchísimas gracias por haber entrado esta noche en El Gato y darnos tu testimonio. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, más testimonios. Javier Torres, redacción de Los Informativos. Cuéntanos, porque decía Antoni Miguel Carmona que anticapitalistas podía haber 4 gatos, pero no, nosotros hemos leído el manifiesto oficial de los convocantes y rezuma, digamos, una especie de tufo de odio contra el capitalismo, contra el heteropatriarcado, y es más, esto le gustará a Carmona, hay muchísimas semejanzas, Javier, con el programa de Podemos. Javier, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, Gonzalo. El manifiesto de la huelga feminista de este 8 de marzo se puede leer cosas como que ser mujer es la principal causa de la pobreza y por ello denuncian que se castigue la diversidad. Uno de los últimos temas de los que Podemos ha hecho bandera, como todos saben, es el de las pensiones. En el manifiesto se propone que la cotitularidad y el tiempo dedicado a tareas de cuidado sea reconocido en el cálculo de la pensión, igual que el trabajo laboral. El carácter anticapitalista del manifiesto está también fuera de toda duda. En el texto se arremete contra el neoliberalismo salvaje, aquí lo estamos viendo, que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Destaca también el papel de las mujeres que deben jugar en la lucha contra el cambio climático. Ambos puntos son defendidos, como se sabe, por Podemos, lo que demuestra una vez más que se trata de una huelga ideologizada. Otro de los puntos es el referente a la defensa de la vida. En el manifiesto se llama a que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Dicho así, la verdad es que pareciera que están haciendo un alegato contra el aborto, pero nada más lejos de la realidad. Defienden, al igual que Podemos, el aborto. Dicen, se puede leer, exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos sin ningún tipo de presión estética. También ha levantado polémica la mención a la educación en el manifiesto, que exige que los colegios faciliten una educación que permita, dice textualmente, construir nuestras identidades sexuales y de género libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos. Se da la circunstancia de que Podemos acaba de presentar en el Congreso una iniciativa legal para que los menores a partir de los 16 años puedan cambiar de género en el registro civil, de tal forma que podrán elegir entre femenino, masculino o no binario. No será necesario haberse sometido a tratamientos hormonales ni a intervenciones quirúrgicas. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Bueno, esto es el manifiesto del 8 de marzo, de la huelga de hoy, y partes del programa de Podemos, que coinciden, parecen gotas de agua. Pero nosotros hemos intentado hacer un ejercicio de, vamos a ver, qué reivindicaciones de las de hoy son justas, necesarias y hay que lucharlas, y cuáles directamente son falacias. Hemos puesto dos columnas, a ver si los analistas de la mesa nos ayudan a completarlo o a intentar ver, desgranar cuáles pueden ser, insisto. Por ejemplo, vamos a empezar, si les parecen, con las justas y a ver si estamos de acuerdo. A día de hoy, una mujer trabajadora, digamos que tiene una discriminación respecto al hombre por el hecho de ser madre. Las mujeres en edad fértil, las que son madres, tienen una peor conciliación laboral y en muchas ocasiones, muy probablemente, un empresario contrataría antes a un hombre que a una mujer por el hecho de que está en edad potencial de ser madre. Los impuestos de lo que se llaman productos rosas, por ejemplo, tampones o compresas, que sí directamente tienen un IVA que, por ejemplo, se podrían reducir. El reconocimiento, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. Hay tantas mujeres en nuestro país que deciden libremente, trabajadores, mujeres y hombres, pero mujeres que deciden quedarse en su hogar trabajando y no tienen ningún tipo de reconocimiento, ni está legalizado, ni cobran, y luego en la jubilación ya ni descuento, en fin, lo tienen complicado. Y luego lo que hablábamos, decía la estética, ¿no? Este programa que hemos visto, pues sí que es verdad que en la televisión a lo mejor el físico de la mujer y el hombre sí que ves que puede que sea... Es cruel con los dos, ¿eh? En la televisión, la telegenia es muy cruel tanto con el hombre como con la mujer, pero puede que quizá algo más con la mujer. Sí, se tolera más Se tolera más. Pero luego lo que en la otra columna hemos intentado poner algunas de las muchas, pero por ejemplo, no sé, reivindicaciones cuanto menos cuestionables. Nosotros las vamos a cuestionar, a ver qué les parece también a los miembros de la mesa. No sé si las podemos ver, las que son, insisto, cuestionables que se están diciendo estos días. Por ejemplo, la famosa brecha salarial, que por un mismo puesto de trabajo, un hombre, ahora nos dirá Antonio Miguel Carmona, cobra más por el hecho de ser hombre que una mujer. Pero no se habla de que las mujeres se dedican mayoritariamente a sectores donde están peor remunerados que, por ejemplo, el sector servicios o de la restauración, que hay una mayoría de mujeres. Pero se dedican libremente, cuidado. No, claro, y el hombre libremente se dedica, la mayoría de ellos, al sector de la industria, a la construcción, que está mejor pagado que a los sectores donde se dedica la mujer. Y por eso, si se hace la media, pues sale, creo que la media de la hora es 15 euros la hora de trabajada de la mujer y 17, 2 euros más la del hombre. El heteropatriarcado que quiere a las mujeres sumisas. Eso yo no sé qué quiere decir y yo no sé qué... Casi nadie. Tareas del hogar que solo las hacen mujeres, como si los hombres llegásemos a casa, nos vamos al sofá, ponemos la televisión, que nuestras mujeres nos traigan la cerveza y nos ponemos a disfrutar de la vida y no cuidamos ni de los niños ni de nada. El capitalismo como el origen también, como el mal de todo lo que está ocurriendo. La violencia, como decía Carmena, nos decía antes Rosa, incardinada en el ADN masculino. Es otra de las cosas que se dicen. Los piropos callejeros, que es una forma de violencia. Los piropos, oye, a una mujer que le digan guapa, a mí por lo menos que me lo dicen mucho mujeres
que soy guapo, pues a mí no me ofende. Y luego las mujeres, esto rosa, las mujeres en lugares de ocio sin ser agredidas, que no puede estar en un lugar de ocio sin ser agredida, acosada. Efectivamente. Es modesto, el director del programa. Por favor, no nos desviemos por este comentario, esta confesión personal que no la debería haber hecho. Para que te vayas, esta noche estás muy guapo. Nos ha salido modesto el presentador. No desviemos el tiro por una anécdota real. Por ejemplo, nos decías, cada una de las reivindicaciones, la primera discriminación, sí, la primera de la lista, discriminación por ser madre. Los datos que se han, a lo largo de todo el día y de estos días que se están ofreciendo, datos de 2016, la tasa de empleo de las mujeres sin hijos en España era del 72,5, frente a la tasa de empleo de hombres que era 72,1. Es decir, 72,5 las mujeres, 72,1 los hombres, por encima de mujeres sin hijos. ¿Cuándo baja ese nivel de ocupación? Por la maternidad, claro. Por la maternidad. Y ahí, ¿qué análisis hay que hacer? Hay que ver. Esas mujeres que dejan de trabajar por tener hijos, lo hacen porque quieren, porque libremente eligen, porque tienen la suerte, que eso hoy en día es prácticamente imposible, de que con el sueldo de uno de los dos progenitores, imposible. Bueno, digo, habrá 2 o 3 o 4 familias que se lo puedan permitir. Yo alguna conozco, pero bueno, el caso es que esa mujer puede libremente decir, yo no quiero trabajar porque quiero aprovechar mi situación buena económica para cuidar de mis hijos. A esa mujer lo que no hay que hacer, que es lo que hace el feminismo oficialista, el feminismo radical, es penalizar su decisión, convertirla en una mujer fracasada, en una mujer que nunca se va a liberar, no sé qué, sin ambición. No, esa mujer es libre de tomar esa decisión y seguramente será felicísima. Opción B, que las mujeres dejen de trabajar porque no tengan la posibilidad de conciliar o de compatibilizar su trabajo con su papel de madre. Esto es otro tema. Ese es el problema. Claro. Y ahí es donde hay que actuar. Y ahí es donde hay que decir, porque yo es que todavía no he escuchado a ninguna de las que ha salido hoy a gritar lo de anticapitalista y no sé qué, y a Villacís, no he escuchado a ninguna reclamar más guarderías, reclamar que las empresas apuesten más por el teletrabajo, que haya más inspecciones de trabajo para vigilar que en las empresas se cumplen, no hay brecha salarial injusta, que no se penaliza a la mujer por el hecho de ser madres, todo esto. Y luego, tercer elemento, que tampoco he escuchado hablar a ninguna feminista en esta huelga, que es poner sobre la mesa que los hijos necesitan que alguien los cuide. Porque es que aquí se habla de la necesidad de que la mujer casi compita en igualdad de condiciones con el hombre, teniendo como, digamos, política de máximos. Yo no escucho hablar a nadie de decir es que hay que liberar a los dos padres por igual para que puedan dedicarse a los hijos si es que así lo desean, repartir el 50%. No, se está diciendo que la mujer tiene que trabajar más y más horas y ganar más. Y a esos niños, ¿quién los cuida? Porque es que los hijos necesitan a sus padres. Entonces, ahí está la clave, padres, plural, porque no solo se ocupa de la educación de las mujeres. Por Dios. Rocío, de las justas, sí que me gustaría ceñirnos, porque yo entiendo, tú eres madre, eres trabajadora, como la que más, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que estarás de acuerdo con las justas, por lo menos. Hay que reivindicar, ¿tampoco? No estoy exactamente, no, porque ahí estamos llevando un engaño. A ver, ahí estamos culpando a la empresa y al empresario y responsabilizándole de la maternidad. No, sí, porque ponemos la empresa. Un momento. La empresa tiene como objetivo conseguir beneficios y mantener a sus empleados, pagar sus nóminas y conseguir producir y conseguir beneficios para la empresa. Ya está. El Estado, si de verdad le interesa proteger a las familias, le interesa la natalidad, le interesa que no estemos en una crisis demográfica brutal, tendrá que proteger aquello que le interesa y entonces tendrá que tomar medidas para proteger la maternidad, proteger a la familia, ayudar a los padres. Pero a mí no me sirve este discurso de demonizar al empresario y a la empresa, porque precisamente por estas políticas feministas a las mujeres no nos contratan. A las mujeres que somos madres, yo voy a una empresa y digo, tengo 4 niños, y tengo 4 niños pequeñitos, y los niños, claro, necesitan que un día está uno mal, el otro no sé qué. Y lógicamente, con estas políticas de estas feministas, a mí no me eligen. Pero, Rocío, ¿qué políticas? Si es que no hay ninguna, todo no hay lo ninguna que estamos, obligación. Exacto, ¿qué políticas? Bueno, empezando porque a mí, si me contratan,
hasta que mi hijo más pequeño tenga 12 años, a mí nadie me puede despedir. Si hago bien mi trabajo, si lo hago mal. Eso es una protección que tengo frente a un hombre. Y eso existe hoy en España. ¿La eliminarías esta protección? No, lo que digo es que es el Estado el que tiene que dar esa protección, pero no se puede siempre eso es una demonizar. protección. Es así, pero digo que lo que no se puede hacer es demonizar al empresario, que es lo que siempre estamos haciendo. Porque al final lo que hace el empresario es no contratarnos a las mujeres. Y lo que vemos es que en todos los datos Bueno, pues entonces, Rocío, te cambio la pregunta. ¿Qué se debe hacer para que el empresario no demonice a la mujer que está en edad fértil, en edad de tener hijos? Tiene que ayudar a las empresas para que favorezca la contratación de mujeres, y conseguir que si una mujer está de baja, efectivamente pueda ser sustituida a cero coste, facilitar la vuelta de las mujeres al trabajo. Y del teletrabajo os diría, yo creo que he sido de las pioneras de instalar en las grandes empresas en España nuevas formas de trabajo, teletrabajo en el año 90 y pico. Claro. Empecé en Yastel, en Telefónica, etcétera. Bueno, las mujeres, cuando nos ponen ese trabajo y tenemos que ir a casa con un móvil, con un portátil, con el niño gritando, ¿no os creáis que es mucho mejor con tu jefe llamándote a las 9 de la noche? Es un infierno. Entonces, no contemos recetas que solucionan parte, pero que no son la panacea. Son un infierno. Estás a las 9 de la noche bañando un niño con tu jefe que te está llamando, con el otro que no sé qué, con el portátil encima de la Pues que no lave tu marido, no, punto. Sí, claro, es que él o ella, me da igual. Si yo hablo de que los padres, no estoy hablando de la madre, estoy hablando de los padres. Entonces, no, hay que conocer, o sea, lo de verdad. O sea, yo la flexibilidad, sí. Los horarios flexibles, sí. El teletrabajo, en parte, pero no es la gran solución. Creo que hay que ir por otro camino. Y efectivamente el Estado se tiene que implicar y no demonizar a las empresas, favorecer que las empresas tengan el incentivo a contratar a los padres, el incentivar, que es una palabra distinta. No podemos castigar al empresario, no lo podemos castigar, porque entonces no nos contratarán nunca. Yo no hablo Estamos de castigar haciendo al política empresario. en contra de nosotras mismas. No, yo no hablo de castigar al empresario, empresario, hablo de poner sobre la mesa, muy brevemente, lo digo, hablo de poner sobre la mesa y por ejemplo, que tener hijos mira, es importante, me da igual que los cuide la madre o el padre, digo lo que ponía sino ahí. que tener hijos Y es otra importante cosa, y que no puede penalizarse ¿por qué el tener un hijo? calendario de los colegios no coincide con el calendario de trabajo de los padres? Es una medida muy sencilla. Me paso el día resolviendo días en que tengo que trabajar o que los padres tenemos que trabajar y el niño está en casa. El calendario no solo, y los horarios. Oye, ¿y por qué no puedo dejar el niño un día que tengo una reunión por la tarde en el colegio 2 horas y que el niño esté cuidado? Y que no sea un lío horroroso tener que contratar a alguien. Eso por nadie me cierto, lo está ¿qué opinan facilitando. ustedes? Son cosas muy Mándenos sus sencillas. notas de voz y las vamos a escuchar en directo al final del programa. El 670-03-45-43, 670-03-45-43. Preguntas, reflexiones, ¿qué opinan de esta huelga? ¿Han ido a trabajar? ¿Es usted mujer? ¿Ha ido a trabajar? ¿Ha decidido que no? ¿Es usted una abuela? ¿Ha hecho dejación de funciones? ¿Huelga también de cuidados? ¿No ha ido a buscar a su nieto? ¿Ha tenido que ir usted, que a lo mejor es un abuelo? Lo que sea, cualquier situación. Cuéntenosla, cualquier pregunta o reflexión. Conectamos con Bea Fajardo. Bea, cuéntanos, porque creo que nos vas a dar un mensaje que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Adelante, Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Muy atentos porque quiero que escuchéis el siguiente mensaje. Atención. Posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel. Todo esto existe y usted no lo sabe. El avisador de radares F15 de Angel Driver los tiene todos, hasta los últimos de la DGT. No deje que le metan la mano en el bolsillo y lo frían a multas. No se deje. Evítelas con el nuevo F15 de Angel Driver, el avisador de radares vía satélite más moderno del mercado que se actualiza solo. Pídalo ahora mismo a publi.com 902 180 190. Su precio es de 199 € y ponemos 50 unidades a tan solo 109 € con envío gratis si paga con tarjeta. También lo puede pagar por solo 10 € al mes. Y esta noche, a los 50 primeros pedidos, de regalo Orgullo Español, una preciosa pieza orfebre hecha a mano con nuestra bandera. No lo deje para mañana, con la primera multa que evite está pagado. Los que quieran tener ya en sus manos este maravilloso radar, que no pierdan el tiempo y llamen al 902 180 190 o entren en publi.com. Gonzalo, no sé si los tertulianos de hoy suelen correr mucho, pero este radar es imprescindible para que no les metan la mano en el bolsillo.
Pues muchísimas gracias, Beatriz. 50 primeras llamadas, ¿eh? Alejo, tú que tienes fama de darle mucho al acelerador. ¿Yo? Oye, Ángel Driver, ¿eh? Te lo digo porque es que te libras de cualquier multa, ¿eh? 50 primeros pedidos, levantando falsos testimonios. Soy un conductor ejemplar. Sí, efectivamente. Bueno, por cierto, tenemos ya en nuestro plató, que va a estar con nosotros en los próximos minutos, a Albert Peters, que es ahí lo ven, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, que están en Cataluña, que el otro día en el Círculo Ecuestre se reunieron con el presidente del Parlamento catalán, con Roger Torrent, y tuvieron unas palabras interesantes. Le contaron lo que siguen las verdades del barquero. Enseguida estará sentado aquí, pero antes tenemos que seguir debatiendo sobre el feminismo. Breve pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta en El Gato. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume. Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Sábado, 10 de la noche, especial informativo sobre las pensiones dignas. El sistema actual, como saben, está en entredicho. Estamos en la quiebra, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Soluciones a corto, urgentes, a medio plazo, a largo. Interesantísimo. El sábado a las 10 no se lo pierdan. Pero bueno, estamos aquí hablando de lo que ha ocurrido hoy, de esa huelga que ha paralizado a todas las ciudades de nuestro país, empezando por Madrid, por la capital de España. Y estamos analizando cuáles de esas reivindicaciones que les hemos mostrado, que vamos a ir recordando ahora, digamos que son justas y cuáles no. Por cierto, que pueden enviar todas sus opiniones al WhatsApp y sus notas de voz al respecto de lo que opinan de todo lo que ha ocurrido hoy. Tony Miguel, reivindicaciones, ¿cuáles, digamos, de estas son que no ofrecen discusión alguna y hay otras que son cuestionables? Muchas. Vamos a ver, un manifiesto. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el manifiesto, obviamente, pero un manifiesto está compuesto por todas las organizaciones que participan en él. Entonces, hay cosas con las que estás de acuerdo y cosas con las que no estás de acuerdo. Pero aclarar antes una cosa, yo sí que he escuchado a muchas feministas defender la discriminación por ser madre. Bueno, no solamente las he escuchado, sino las he escuchado constantemente. Por ejemplo, liberar a los padres o hacer participar a los padres, no solamente a las madres, del cuidado de los hijos. Oye, se ha ampliado, de hecho el gobierno de Mariano Rajoy, para que veáis que no soy sectario, ha ampliado el derecho de paternidad. Casas de niños, antes llamadas guarderías, se está potenciando y se habla en la lucha feminista, y en el feminismo se habla de la creación de casas de niños. Por ejemplo, habéis dicho una cosa de la brecha salarial. Brecha salarial, cuidado. Los informes que hay, bastante serios y rigurosos. 14,9%. Bueno, hay muchos rigurosos, hay muchos rigurosos, pero que dicen cifras distintas, la verdad. Bien. Uno dice 14, otros dicen 16, otros dicen 20. Bien, para el mismo sector, en la misma sección, el mismo puesto de trabajo y la misma antigüedad. Es global, don Antonio Miguel. No, el global es otro. No, el global es otro. Hablamos de dos cosas distintas. Tú hablas del global y yo hablo del mismo sector, misma sección. Hay brecha salarial. Es ilegal. Y de hecho, claro que es ilegal. ¿Cómo que no lo denunciamos? ¿Por qué esos empresarios no están denunciados? ¿Por qué no se...? No, pero de verdad. ¿Tú crees que los sindicatos iban a permitir eso? Sí, que los sindicatos lo denuncian. Pero entonces, ¿por qué no lo denuncian? Porque si lo denuncian, tendríamos un montón de empresas en un juzgado. Claro que están. Es decir, que sí, que ¿cómo que no? Pues el señor juez lo corregirá. Sindicatos, y el que conozco yo sobradamente, que es la Unión General de Trabajadores, denuncia continuamente la brecha salarial X veces al día. No, en construcción sí. Un segundo. Oye, yo no tengo ni una mujer ferrallista, en construcción ni una mujer con hormigones, no la he tenido en mi vida. Me paso un día sola en la caseta. Pero dejadme es que no quieren mujeres trabajar conmigo. ¿Qué pasa? Perdéis la razón si me interrumpís. No, ya, pero a ver, dime en construcción por qué los sindicatos no están reclamando la igualdad. Pero un segundo, Antonio, mire, antes de que prosiga su interesante argumento, ¿por qué si hay esa brecha salarial que usted perjura que existe? No, perjuro no, no. ¿Por qué hay tanto paro femenino? Yo, si fuera empresario y sé que una mujer va a cobrar menos que un hombre, contrataría solo mujeres. Porque me es más rentable. ¿Por qué hay tanto paro femenino si existe esa brecha salarial? Explíquemelo usted, que es un economista de reputado prestigio, para entenderlo. No hay una irracionalidad en la contratación por parte del empresario.
hay una racionalidad sexista, pero una racionalidad. Por supuesto, no hay una de yo odio a las mujeres, no, una racionalidad. No, pero me salen más baratas, como cobran menos. Por ejemplo, las tareas del hogar, y no voy a evadir su pregunta, pero las tareas del hogar que habéis citado, las hacen mayoritariamente las mujeres y mucho menos los hombres. Entonces es que vivimos en otra realidad en esta mesa si no fuera así. Otra cosa es que los 4 varones que estamos en esta mesa seguro que coparticipamos al 50%. Mis antepasados incluso más en tu caso, que además eres el guapo de la mesa. Entonces, no, pero contésteme mi pregunta, don Antonio Miguel, contésteme mi pregunta. Por lo tanto, esa racionalidad, por ejemplo, te contesto a tu pregunta con un dato que no debemos elevar a categoría, pero sí es un dato también de mis alumnas. Yo publicaba, porque lo he dejado de publicar, la nota media de las alumnas y la nota media de los alumnos. La nota media de mis alumnas es superior siempre, menos una vez, en los últimos 15 años, y superior a la de mis alumnos a mis alumnos. Pero eso es general. Recibo cartas de mis alumnas que me piden puestos de trabajo y luego me demandan y me dicen cosas, y de mis alumnos también, de la misma manera, y me dicen que les preguntan, muchos empresarios, o algunos empresarios, les preguntan si tienen novio. Y diréis, es una pregunta inconstitucional, claro, como aparcar en doble fila, también está multado, claro, y se aparca en doble fila, y se pregunta si tienen novio. Es decir, vivimos, yo creo que para mí, y me alegra coincidir con él, la intervención de Alejo Vidal Cuadras, la primera de ellas, me ha parecido muy adecuada, porque es un problema cultural. Es como un problema cultural. Claro, bueno. Legal también, hay una ley que no se aplica y que se demanda en los juzgados continuamente. Pero es un problema cultural. Entonces, es un problema cultural que tenemos todos y que tenemos que solucionar todos. Lo que no podemos hacer es negar los hechos. Y pues lo que no podemos hacer es decir, hay un grupo de radicales, por supuesto que hay un grupo de radicales, bien lo sé yo, y Patia de Alejandría, que fue una de las primeras feministas que hubo, fue asesinada por un grupo de monjes radicales, y no por eso podemos decir que el cristianismo son radicales. Sí, pero don Antonio Miguel, por centrar el tiro, claro, si usted dice, no, es que en la manifestación han ido 4 gatos anticapitalistas, entonces sí, es verdad. Bueno, pero es que el manifiesto central de los organizadores tenía tufos anticapitalistas en el manifiesto escrito. Y en el manifiesto claro, no es que haya ido 4 anticapitalistas, no, es que el manifiesto... Es que yo... Un segundo, que también pedía Antonio Alonso, pero por cierto, quiero que escuchen, decía Rosa, lo de Calvin Klein, no sé si la han visto, cómo varias feministas han pasado por delante de un cartel en una calle de España que estaba colgado una imagen de Calvin Klein, ropa interior, una mujer, y decían lo siguiente, pero en cambio van a ver que con otro tipo de anuncios no dicen nada, Vean. ¡Que quiten el cartel de Calvin Klein! ¡Que quiten el cartel de Calvin Klein! ¡Que quiten el cartel de Calvin Klein! En cambio de este anuncio de Paco Rabanne, que es todo lo contrario, es decir, la cosificación, si me permiten, no me gusta la palabra, del hombre. Y las mujeres, bueno, en fin, que tratan al hombre como objeto de deseo. Antonio Miguel, esto ve alguno de mis 4 hijos varones y ¿qué piensan? Que tienen que ser como este tío, ¿no? Sí, pues no está bien, pero quiero decir que mayoritariamente la cosificación es de la mujer. Y que el uso y abuso de la mujer en el mercado publicitario es mucho mayor que el del hombre. Que ahora mismo se está produciendo el del hombre, pues probablemente Antonio Miguel, también. ¿cuántos anuncios ha hecho Cristiano Ronaldo, que sé que no es santo de su devoción, futbolísticamente hablando, en gallumbos? ¿Cuántos ha hecho? ¿Cuántos ha hecho? Marcando el siglo. Por favor, si es que es constante. Es constante. Antonio Alonso Timón. Y tiene más efecto la publicidad masculina. A mí me parece que vamos centrando el tiro y no me gustaría que nos desviásemos de las cuestiones principales. Más allá del ruido que se ha hecho hoy, que yo creo que este ruido, insisto, a mí me entristece porque creo que no favorece para nada las reivindicaciones legítimas que en algunos casos tienen las mujeres y con justa razón realizan de vez en cuando. De las cuestiones, de los temas cuestionables que han salido, el tema del capitalismo. ¿Realmente el capitalismo desfavorece a la mujer? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que son los países
capitalistas los que mejor trato dan a las mujeres. Precisamente los países anticapitalistas, que tanto admiran estas señoras que han salido ahí, son los que peor tratan a las mujeres. Las sociedades libres. Las sociedades libres son las que mejor tratan a las mujeres. Esto se trata bien a la mujer en Irán, por ejemplo. En Irán se trata bien a la mujer en los países musulmanes. Se trata bien. No, pero no nos vamos a ir solo a los países musulmanes. Países anticapitalistas como Venezuela, por ejemplo, México. O Cuba. Se trata bien. Ahí sí que ser mujer es ser pobre, porque claro, ahí ser hombre y ser mujer ya es directamente ser pobre. Por lo tanto, yo creo que eso de anticapitalismo y desigualdad de las mujeres es un oxímoron. Es más bien todo lo contrario. El capitalismo sí que ha favorecido en buena medida la igualdad entre mujeres y hombres. La brecha salarial. La brecha salarial yo creo que también es una nebulosa, porque yo en mi trabajo no he visto nunca brecha salarial entre hombres y mujeres. En la universidad cobramos todos lo mismo en función de la categoría profesional que tenemos. Es cierto, evidentemente, que hay mujeres que se dedican a otros trabajos que a lo mejor están peor remunerados, pero también es cierto que hay otros hombres que se dedican a trabajos que son mucho más penosos. O sea que aquí podemos poner ejemplos de todo tipo. La brecha salarial, si existe, desde luego hay que intentar que esto no suceda así. A igual trabajo, no concibo que un hombre y una mujer puedan cobrar de manera distinta. Es ilegal, claro, eso es ilegal. Es ilegal, efectivamente. Hasta hay directivas europeas. Eso está protegido a nivel legal. Pero es lo que decíamos anteriormente. Yo comencé mi intervención diciendo, esto no se soluciona solo con normas. Es que también, evidentemente, hay que aprobar normas. Esto es una cuestión, como habéis destacado ya, es una cuestión cultural. La violencia masculina. Dice la alcaldesa de Madrid que está en el ADN de los hombres. Hombre, si vemos a algunos de sus concejales haciendo scratches, sí, es verdad que está en el ADN de algunos de los hombres concejales. Concejalas. Venga, cerramos, profesor, que tenemos que un próximo invitado. Precisamente Antonio Miguel Carmona no sea el alcalde de Madrid, que pudo serlo en su momento. Probablemente no estaríamos asistiendo a este tipo de afirmaciones. Y yo creo que hay que centrar... Yo creo que hay que centrar el tiro en lo que realmente, de manera objetiva, diferencia al hombre y la mujer en la incorporación al trabajo, que es el tema de la maternidad, que aquí ya también ha salido. Y yo quería comenzar y quería derivar, que lo ha apuntado colateralmente quizás Rocío, y estoy totalmente de acuerdo con ella, una vez más, lo que se necesita para igualar a hombres y mujeres es que el Estado haga políticas de favorecimiento de la familia, que no se han hecho. Y de la natalidad. De la natalidad. En España yo creo que todavía tenemos que aprender mucho en políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, de protección a la familia, y eso es lo que no hemos hecho en España en los últimos tiempos. Y ahí está la clave. Bueno, gracias, señores. Por cierto, las notas de voz, que me consta que estamos recibiendo bastantes, enviéndoslas, además de los WhatsApps, al 670-03-4543, notas de voz de lo que opinan de los temas que estamos hablando esta noche y de lo que vamos a hablar ahora, que es de Cataluña, con Albert Peters, que es el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Aquí, enseguida vamos a hablar, porque dijo el otro día lo siguiente junto al lado del presidente del Parlamento catalán en el Círculo Ecuestre en Barcelona. Escuchen. No vamos a posicionarnos en contra una totalmente ni la otra. Dije clarísimo, necesitamos que Madrid ayuda, que Madrid se abre, pero también necesitamos que los catalanes que están en el gobierno saben dónde hay los límites. Y si me tocan las narices en violando la Constitución, nos vamos. ¿Sabes? Bueno, para conflictar un poco. Saludamos a Albert Peters, que es el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Señor Peters, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Una vez más. Sí. Bueno, antes de hablar de lo que ocurrió el pasado martes y de la situación que se está viviendo en Cataluña, ¿en Alemania ha habido seguimiento, se ha hecho huelga? ¿Cómo están estas reivindicaciones feministas? No sé si tiene usted está al tanto de lo que ocurre en su país. Sí, por supuesto. Estoy vigilando también qué está pasando en Alemania, porque es una cosa que afecta a todo el mundo, a todo el mundo de verdad. No solo a Europa, no solo a Alemania, no solo a España. Es una situación en todo el mundo. Y bien dicho, yo oí con sus contribuyentes ahora, es especialmente, según mi opinión, un tema cultural.
También luego hablamos también de culturas entre Cataluña y España, y también esta situación es un tema legal, por una parte, el tema de maternidad tenemos que solucionar en plan legal, y otro punto, por supuesto, es la cultura, que hay que adaptar la sociedad a nuevas situaciones de los últimos 50 años que han mejorado mucho para las mujeres, pero todavía no es suficiente. Señor Peters, ¿qué pasó el otro día? Era en el Círculo Ecuestre de Barcelona, era una charla, una conferencia donde invitaron ustedes al presidente del Parlamento de Cataluña a explicar, a hacer un análisis de la situación, entiendo que política, económica, las relaciones que pueda haber entre Cataluña, España, con Alemania, los empresarios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuéntenos su experiencia. Enseguida escucharemos algunos testimonios de los que escuchamos y preguntas que le hicieron al presidente del Parlamento catalán. Para nosotros el presidente Torrent ahora es la máxima persona elegida en Cataluña democráticamente. Es una persona de respeto, según mi opinión. Tiene una posición como presidente del Parlamento que hay que respetar. Como buen demócrata hay que aceptar unas cosas, igual como el resultado de las elecciones, aunque no me gusta personalmente o a algunos no les gusta este resultado, pero somos demócratas, tenemos que aceptar. Y hemos invitado al presidente para hablar de nuestras preocupaciones, para escuchar también sus intenciones, porque, clarísimo, esperamos que al final vamos a cumplir con la Constitución en Cataluña. Es lo más importante para los empresarios, que cumplen con la legalidad, que cumplen con la Constitución y con el Estatuto. Si no, nuestras inversiones están en peligro y esto no podemos aceptar. Así hemos llegado al presidente Torrent de pedirle escucharnos. Y vamos a escuchar algunas de las opiniones. Lo digo porque, ¿cuál fue la reacción del presidente Torrent? ¿Cree que les escuchó? Porque hubo momentos de tensión. Por supuesto, es un tema muy tenso. Por supuesto, no podemos hablar con superficialidad sobre este tema. Pero el presidente escuchó con tranquilidad y aguantó la bronca que pasó. También en el tono la gente se ha pasado un poco, pero el contenido es importante. No puedo dejar el contenido de una frase porque el tono no ha sido correcto. Hay que solucionar temas en Cataluña muy graves para las inversiones de nuestros clientes, de nuestras empresas, y así teníamos que seguir en una línea nueva. Esperamos, tenemos un gobierno estable muy pronto para poder acabar con una ilegalidad, puede ser, de los últimos 2 años. Bueno, vamos a ver. Cosas duras, como dice el señor Peters, que se dijeron el otro día. Ahora nos dirá quién es este señor que habló, empresario, y por qué le dijo, porque entiendo que usted luego tuvo que intermediar de alguna manera usted en directo, pero luego nos lo contextualiza. Escuchemos. Hace 30 años, ustedes están metiendo a la población. Y a base de estas mentiras, ha conseguido sus 2.200.000 votos. Por nada más. Ustedes han conseguido una desgracia que está en todas las familias, donde hay guerra entre padre, madre, hijos, etc. Ustedes han conseguido de que 3.000 empresas y los presidentes, gerentes, etc., no son los más tontos de estas empresas. Normalmente son los más inteligentes. Más que 3.000 empresas han salido de Cataluña. Usted efectivamente nos ha puesto al siglo medio y vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Como mediador quiero decir, esta es la opinión de un socio, no es la opinión ni de Círculo Ecuestre ni de nuestra. Nosotros sí. Peters, ¿quién es este Carl Jacobi? Bueno, es un socio ya 35 años de nuestro círculo. El círculo tiene 40 años de existencia. Es un socio que tiene una manera de hablar muy directa, sin maquillaje, y como usted podría fijarse. Y parece así, exactamente, y por eso creo es un socio que los contenidos tenemos que tomar en serio. La última frase de mandar a todo el mundo a la prisión yo veo difícil, porque también tenemos que pensar un poco al futuro, qué pasará con la sociedad catalana si seguimos con este conflicto social. Es por eso digo,
Es una situación muy tensa, tenemos que solucionar puntos importantísimos para recuperar los 3.000 empresas que han anunciado que van a cambiar su sede. Es importantísimo de recuperar una estabilidad económica y social en Cataluña, por supuesto. Pero entonces, explíqueme, señor Peters, porque usted representa un círculo de directivos de habla alemana que tienen empresas en Cataluña o en toda España. En Cataluña, en España y también en Alemania, porque nuestro grupo está bastante variado. Y ¿Cómo les está afectando, a su juicio, cómo está afectando la situación que se está viviendo en Cataluña a sus negocios, a sus empresas? Las inversiones necesitan seguridad y si a nosotros corre el peligro que por culpa de decisiones unilaterales tenemos una situación inestable. Por ejemplo, si en caso de una declaración unilateral del gobierno anterior, Cataluña va a salir de la Comunidad de Europa y salir de la Comunidad de Europa significa aranceles, no hay más convenios de doble imposición, no tenemos la seguridad del euro más porque entonces Cataluña no va a pertenecer al sistema bancario del Banco Central de Europa. Estos son puntos graves. Y otro punto de seguridad que hablamos siempre también muy al lado de todos estos puntos económicos, cómo está la situación con la OTAN y todas estas cosas. Y por eso teníamos de 1.700 empresas en total en España, tenemos 800 con sede en Cataluña. Es una cifra importante y creo... ¿Más de la mitad? Casi más de la mitad. Si nos piden justo respeto, casi de más de la mitad, 40 y algo, sí. Sí, bueno. Si nos piden respeto los independentistas, pedimos nosotros respeto a cumplir los contratos que tenemos con un Estado, con una región, con una ciudad. Esta es la base de cualquier convivencia. Convivencia en la familia, convivencia en el mundo de negocios y consecuencia internacional especialmente. Necesitamos que nos toman en serio. Hablamos otra vez de Córcega, de Francia. Hablamos otra vez de Alto Adige, Tirol, en el norte de Italia. Estamos otra vez con la inseguridad con Escocia. Estamos con la inseguridad en Brexit. ¿Quién puede convencerme de invertir en estas regiones? Entonces me voy a regiones que son más seguros. Claro. No quiero manifestarme en contra de los catalanes. Vivimos muy bien aquí, tenemos plena confianza, pero necesitamos de pactar. Pactar es lo más señor importante. Peters, ¿le consta que haya empresas en Europa que estén invirtiendo en otras regiones que no sea Cataluña por la inseguridad que hay en estos momentos en Cataluña? Sí, por supuesto. ¿Esto es así? Hay inversiones paradas. La situación en Cataluña afecta, por ejemplo, la decisión sobre el famoso corredor mediterráneo. Sí. Si no tenemos es una decisión no solo para Cataluña, es una decisión no tomada en contra de España, es una decisión no tomada en contra de Europa. Entonces nosotros quejamos ahora de situaciones con Estados Unidos. Teníamos que organizar nuestra propia casa. ¿Cómo podemos actuar contra China, contra Estados Unidos, si tenemos este follón en casa? Esta no puede ser. Bueno, me gustaría que viera, porque nuestra compañera Alba Vila ha recopilado algunas reacciones que se han producido, sobre todo en Twitter, contra este compañero suyo del Círculo de Directivos de Habla Alemana, que le dijo estas palabras tan duras al presidente Torrent. Y vea usted el grado de intransigencia y de odio, incluso me atrevería a decir, entre los fieles, los más radicales separatistas. Alba, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo han reaccionado los independentistas más radicales contra este empresario alemán? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues como bien dices, este empresario alemán, a este empresario el separatismo ha comenzado a darle caza. Tras sus palabras, los comités de defensa de la República han empezado a agitar las redes sociales difundiendo todos los datos del empresario, teléfono, correo personal e incluso la dirección de su propio domicilio. Veamos algunos ejemplos de los tweets que han circulado por esta red social. Enric Calpena, un periodista de TV3, dice en Twitter: el que firmaba las órdenes de transporte del tren de los judíos al campo de concentración se llamaba Karl Jacobi. Ahí lo dejo. Otro de ellos, Xavier Sala y Martín, reconocido economista, llama al boicot contra la empresa del alemán y de todos aquellos que no secunden el independentismo. Dice que además de votar en las urnas, hay que votar con el dinero de todos. Otro ciudadano que, como ven, añade, van a verlo ahora mismo en sus pantallas, añade el correo electrónico de su perfil de LinkedIn, llamando a todos los usuarios a insultar
insultarle. Dice que podemos enviarles mensajes de ánimo a través de ese mail que hemos borrado. Más comentarios a través de la red social de Twitter. Otro usuario cuyo tuit también se ha hecho viral añade la dirección, mail y número de teléfono. Y por último, y no por ello menos importante, Joan Tardá, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, que dice: es penoso que directivos de empresas alemanas enriquecidas gracias al nazismo y cómplices de millones de asesinatos critiquen al nacionalismo catalán. Un tuit que, por cierto, Gonzalo, desaparecía a los pocos minutos de su perfil. Muchísimas gracias, Alba. Bueno, hay que decir que este es un comentario del año 2014, el último, este de Tardá, ¿eh? No es actual, pero hemos creído conveniente recopilarlo por aquello de contextualizar lo que se ha podido llegar a decir en situaciones similares o parecidas. Bueno, ¿cómo está su compañero? Porque entiendo que no es agradable que en Twitter se empiecen a publicar datos de la empresa, teléfonos, esta persecución. ¿Cómo está su compañero? Está preocupado, por supuesto, pero sigue defendiendo su posición. Es un amigo muy duro. Ha dado más entrevistas también a periódicos para repetir sus frases, para dar más peso ya, quitando un poco este tono cínico, y por eso creo que la manera... Vivimos ya 5 años en Cataluña. Estuve aquí en vuestro plató en marzo del año 2014. Base de mi visita aquí en vuestro plató, El Gato al Agua, ha sido una declaración de Barcelona firmada por 60 empresarios al principio, al final de 400 empresarios. Y hemos dicho, nos avisamos de un split de la sociedad y vamos a avisar a efectos nefastos. ¿Y qué de la división, ¿no? ¿Y qué ha pasado en estos 4 años? Teníamos esta situación, teníamos 2.200 personas que están convencidos que el independentismo es la única solución. Yo estoy trabajando para encontrar otra solución. Yo no quiero insultar a la gente que está abajo, yo quiero convencerles, como espero que un día puedan convencer a mí. Pero mi forma de la vida democrática es hablar y pactar. Y no ir a la calle, no machacar a la gente. Esta no es mi manera. Bueno, ya por último, quiero que veamos otra compañera de este círculo de directivos de habla alemana que le dijo lo siguiente sobre el famoso lacito amarillo de los presos políticos, mal llamados presos políticos. Esta señora le dijo: oiga, ¿qué hace usted luciendo un lazo que solo representa a menos de la mitad de catalanes y que, entre otras personas, a ella misma no le representaba? Entonces, cantar las verdades del barquero, vean. Usted, como representante de todos, por favor, yo pasara de lo que es su pensamiento personal y se abstuviera de llevar este lazo, porque no representa a todos los catalanes, al contrario. Si yo me sacara el lazo, mis convicciones no cambiarían. Usted estaría más cómoda, pero mis convicciones no cambiarían. Este lazo nos ofende. Entonces, pedir que en nuestras instituciones no exista este lazo, creo que es una petición muy acorde y democrática. ¿Qué le parece? Usted que, por ejemplo, lleva un pin con una bandera germana y española, ¿qué le parece este lacito? Señor? A mí personalmente no me molesta tanto. Yo estoy muy a favor de la libertad de expresión. Si algunos quieren, como hoy, ponerse un lazo para la igualdad de las mujeres y mañana un lazo a favor de las personas de otro sexo, esto no me afecta. Es la tolerancia que tenemos que vivir. Es la generosidad también de nuestra sociedad. Esta tenemos que aguantar porque es el precio de la democracia. Que totalmente, en este punto, estoy totalmente de acuerdo que todo el mundo en este punto puede hacer lo que quiera. Una institución, si por ejemplo en Inglaterra quieren prohibir a Guardiola de llevar este lazo, lo veo una tontería. ¿Dónde empezamos, dónde acabamos con esto? Con la libertad. Bueno, ya por último, antes del análisis del resto de la mesa, en Alemania, en primer lugar, ¿se habla en la prensa, la gente en la calle, en los medios de comunicación, de lo que ocurre en España con Cataluña, o es un tema que pasa desapercibido? Y en el caso de que se hable, ¿en qué sentido? ¿A favor de las posiciones, digamos, de que Cataluña es española o de las tesis independentistas, señor Peters? Bueno, hay un grupo que hablan con un poco de superficialidad sobre este tema porque dicen esta no puede ser, y hay otros grupos que hablan, por ejemplo, también de puntos profundos, por ejemplo, de falta de un pacto fiscal y una constitución aquí en España.
puede ser, es necesario para dar paz a esta situación, de hablar, como dijo Pedro Sánchez de PSOE sobre ese tema, de adaptar la Constitución a una nueva situación en España, para todas las regiones, no solo para Cataluña. Estoy absolutamente en contra de soluciones individuales, como el pacto fiscal que tiene el País Vasco. Necesitamos una coexistencia en toda España de todas las comunidades autónomas y regiones para tranquilizar una vez más la gente de España y de las regiones. Venga. Opiniones, ¿qué os parece el episodio que vimos el pasado martes, las palabras del señor Peters? Alejo. Yo creo que el episodio es muy revelador de un estado de opinión de los sectores productivos de la sociedad catalana. Porque, claro, este grupo de irresponsables lo que están haciendo es un daño inmenso a Cataluña. Porque lo ha explicado muy bien el caballero, Jacobi, que su indignación es tan sincera y tan justificada que yo creo que debería hacer reflexionar a más de un separatista, ¿no? Porque vamos a ver, estos 1000 y pico empresarios alemanes que están en Cataluña han traído su dinero, su talento, su esfuerzo, su sacrificio, han arriesgado, han creado allí sus familias. Este Carl Jacobi hace 35 años que está en Cataluña. Entonces es tan catalán y español como Alemania, ¿no? Entonces, claro, este clima que se respiraba en la sala era de justísima indignación. Porque claro, una gente que está poniendo su dinero, su esfuerzo y su sacrificio para dar puestos de trabajo, para crear riqueza, y que vean que un grupo de políticos incompetentes e irresponsables les están hundiendo el trabajo de toda una vida, es absolutamente, es que es intolerable. Entonces, su reacción, yo, más allá de las expresiones concretas, sobre todo la frase final de una contundencia, digamos. Lo de la cárcel. Sí, esto es llamativo, pero esta frase, incluso esta frase que el propio señor Peters aquí presente tuvo que matizar, pues tuvo que, por supuesto, decir, hombre, pero es que yo le entiendo, porque es que es fruto de esa indignación, de esa desesperación. Pues claro, tú imagínate que tú estás construyendo una casa con tu esfuerzo, con tu sacrificio y tal, y vienen una banda de inútiles y te la empiezan a derribar. Pues reaccionas así, ¿no? Por tanto, yo creo que este episodio en el Círculo con los empresarios alemanes es muy ilustrativo y debiera hacer reflexionar a más de un separatista. Yo creo, Alejo, que debe hacer reflexionar a más de un separatista y a más de uno separatista, en concreto a alguno que vive cerca del Palacio de la Moncloa, incluso dentro del Palacio de la Moncloa, porque yo no sé, y le quería preguntar al señor Peters, aprovechando que está aquí, si se ha notado en Cataluña, si ustedes desde el Círculo de Empresarios han notado algún cambio con la aplicación del 155, si se ha puesto en contacto con ustedes alguien de Moncloa para tranquilizarles. Nos decía que lleva desde 2014, más de 3 años, casi 4, advirtiendo del clima, de la tensión social que había, y aquí parece que al gobierno de España le ha costado un poco más tomar partido por esta situación. A prima vista, la cosa se ha tranquilizado, pero es una cosa que parece más tranquilo, pero bajo el fondo, si vas al fondo, notas como la reacción hoy, con la prensa que es a favor del independentismo, las estaciones de tele que están a favor del independentismo y los otros que todavía hay este conflicto. Llaman otra vez, como el domingo pasado, viene este tema de Tabernia. Estas son tonterías. Y por eso yo... ¿No le gusta lo de Tabernia? ¿No le ha gustado? No me gusta cualquier separación, no me gusta la inseguridad. Claro. Estas discusiones que no ponen base para el futuro. Y permíteme, la cosa está peor. No están afectados las inversiones de los alemanes, solo estas. Nos sorprende que, por ejemplo, los empresarios catalanes no se
discutan sobre este tema. No hablan de este tema, no salen de armario. Es verdad. Viven con su preocupación. Algunos, el pobre José María Lara, que murió, ha sido uno de los primeros. Pedro Bonet, de la empresa Freshenet, ha sido uno de los primeros diciendo, esta no puede ser. Y es un tema, pero solo decir, este no sirve para nada. Teníamos que hablar con todo el mundo para convencer a la gente, también para tranquilizar. Puede ser, hay cosas en la famosa lista del señor Puigdemont y del señor Mas, de los presidentes anteriores, en la lista que está en Moncloa, que podemos solucionar y que pueden tranquilizar la población de Cataluña. Pero si solo querían hablar del referéndum, por supuesto, por obligación y no por voluntad, el señor Rajoy tenía que cerrar el tema. El señor Rajoy no está encima de la Constitución. Por eso, todo el apoyo para si cambian la Constitución podemos hablar de todo, pero... A ver, Antonio Miguel. Bueno, para ustedes no es nuevo esto del independentismo. Hay un partido... yo recuerdo haber leído una noticia hace no demasiado tiempo del señor que se llama Weber, del partido de Baviera, que propuso un referéndum de independencia para el Länder de Baviera. Y el Tribunal Constitucional le respondió de forma contundente. Y él dijo algo así, hablo de memoria, dijo, las ranas no piden drenar el pantano, o algo así. Pero fue contundente el Tribunal Constitucional. En estructura económica hemos aprendido, yo tuve muchos profesores, pero uno de ellos, Miquel Buesa, que nos dio economía industrial. Alemania es el país con más filiales en España. Alemania es el país que más empleo genera en España, de los países que invierten en España. Invierten una media de 800 millones de euros. 800 millones de euros anuales, como para jugar. Digo Alemania por decir algo, porque este señor es casi más español que nosotros. Porque decía el profesor José Luis San Pedro, decía, Siemens, nos decía, Siemens, ¿de qué país es? Entonces decíamos, Alemania. Y decía, sí, vino a España en 1895. Ha pasado la guerra de Cuba, la dictadura del general Primo de la guerra civil, la Segunda República, la guerra civil, el plan de estabilización del 59, la transición democrática, lo ha vivido todo. ¿Cuántas empresas españolas llevan en España desde 1895? ¿no? Con sus problemas, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio hispano-alemana, Plettenberg creo que se llama, planteaba que tenían problemas con los costes energéticos que tienen todas las empresas. Pero ustedes se van a seguir quedando en España porque llevan desde hace muchos, diría siglos, invirtiendo en España. Y nosotros les vamos a tener que favorecer, por supuesto, estas inversiones de 800 millones de euros. Esta gente, señor Peters, son unos frívolos, como probablemente lo sea también Weber, del partido de Baviera. Lo que pasa es que a estos frívolos se les ha permitido una generación de deslealtad durante 30 años. Pero simplemente agradecerle que lleven aquí tanto tiempo y que sigan aquí mucho tiempo. Rocío, el profesor Antonio Alonso y después la última reflexión del señor Peters. Venga, Rocío. Bueno, yo creo que lo que es claro es que la creación de riqueza no es fácil, ¿no? Y la destrucción de riqueza es muy rápida y muy fácil cuando hay inseguridad jurídica, ¿no? La inseguridad jurídica y la seguridad jurídica, que es la base para que los inversores vengan a España, porque España no es el único país, los inversores tienen muchos sitios donde ir, ¿no? Y nosotros tenemos que ser atractivos a la inversión y dar esa seguridad, se basa en el cumplimiento de la ley. Y la ley se tiene que cumplir y los delincuentes tienen que ir a prisión si incumplen la ley. Y si los delitos llevan aparejados la prisión. Y da igual que los que hayan incumplido sean 1, 2, 3, 4 o 55. Y que sean 55 o 60 no nos tiene que llevar a decir o a pensar que hay que pactar y darles la impunidad, porque daríamos un mensaje equivocado y no estaríamos dando el mensaje adecuado, que es en España se cumple la ley. Entonces yo creo que la primera medida y la medida más importante ahora mismo es conseguir estrictamente que se cumpla la ley y aquellos que han atentado tan gravemente contra
la riqueza de los españoles contra la ley, contra la Constitución y contra la unidad de España, efectivamente, si se prueba, como parece que es claro, que han cometido rebelión, sedición y malversación de fondos de todos los españoles, que además nos cuesta mucho producir todo eso, esa riqueza y pagar nuestros impuestos, esos señores vayan a prisión. Y esa es la primera medida para garantizar la seguridad jurídica que hace que los empresarios sigan volviendo a España. Y la verdad es que los empresarios alemanes, yo me acuerdo de las grandes empresas alemanas, algunas, tenían que poner en sus cláusulas de los directivos que tenían que volver a Alemania porque muchos querían quedarse aquí porque decían que España era un país maravilloso. Y los diplomáticos también. España es el país con más embajadores del mundo. Porque todo el mundo quiere vivir en España, porque España es un país fantástico y así lo tenemos que conservar. Pero eso empieza, en este caso y con el tema de Cataluña, con el cumplimiento de la ley estrictamente. Es lo primordial, y con no la impunidad, ni 1 ni 60. Tendrán que ir todos a la cárcel. Antonio Alonso. En primer lugar, señor Peters, exprese mi felicitación al señor Jacobi. Por sus palabras el otro día dijo verdades como puños. Además, yo cuando los alemanes hablan de este tema intento escucharles con mucha atención. Probablemente si hubiese habido muchos señores Jacobins en Alemania en los años 30 del siglo pasado, hubiese pasado algunas cosas distintas a las que pasaron en Europa, y precisamente la diferencia de aquellos años a estos pues es bastante notable. Estamos viviendo ahora en un proyecto de construcción y no en un proyecto de destrucción. Y yo creo que además Alemania tiene un papel muy importante que ha ayudado a España en este proyecto de construcción, no solo con las inversiones indirectas, sino con inversiones directas muy importantes que han ayudado a que España en los últimos tiempos progrese de la forma de la que ha progresado y se haya beneficiado, como se ha beneficiado, por ejemplo, entre otras cosas, de los fondos de cohesión europea. Por lo tanto, el señor Jacobi, lejos de ser un nazi, es todo lo contrario. Los nazis son los que están criticando al señor Jacobi, porque el señor Jacobi sabe muy bien, como sucedió en su país, que un país no puede quedar preso, no puede estar secuestrado por unos fanáticos. Por lo tanto, eso es lo que está sucediendo en Cataluña, algo parecido a lo que sucedió en la Alemania de los años 30, porque los nacionalistas catalanes, los independentistas, lo único que quieren es devolver a Cataluña a la Edad Media. Solo se miran en su ombligo, y el ombligo del mundo es muy grande hoy en día. El señor Peters ha estado hablando anteriormente cuál es el papel que debe jugar Europa frente al Asia-Pacífico, a China, a Estados Unidos. ¿Creen estos señores que ellos, por su cuenta y riesgo, pueden actuar en un escenario global como el actual? Por eso es tan importante profundizar en el proyecto de construcción europea. Por eso es tan importante que sigamos por la senda de construir, de acercar a los pueblos y no de dividirlos como han hecho estos señores. Señor Peters, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa. Si le parece, vamos a escuchar ahora recopilación. Tenemos ya los audios que nos han enviado nuestros espectadores a lo largo de la noche. No sé si es posible escuchar algunos de los comentarios. Vamos a empezar con el primero, que creo que es un espectador que desmonta de alguna manera el argumentario de algunas de las manifestaciones de hoy. Le escuchamos. Igualdad, sí, por supuesto, pero en respeto y en reconocimiento social. En lo demás, como dicen los franceses, vivamos la diferencia y vivámosla dignamente. Estáis todos pinchados, ¿sí? Bueno, nos decía este señor acerca de la igualdad. Una espectadora, por su parte, que carga, por lo que les hemos enseñado, entre otras cosas, sobre el manifiesto de la huelga, que es casi una gota de agua, igual que algunos de los puntos del ideario de Podemos, porque es una huelga anticapitalista, pero casi comunista. Vean. Parece una verdadera vergüenza que un tema tan serio como es la igualdad en todos los sentidos de las mujeres y los hombres en el trabajo, en miles de cosas, que de esto hayan hecho este espectáculo las hordas podemitas, aprovechándose de eso. Esto es una vergüenza para España y para el mundo. Esta señora categórica. Otra que nos dice, tira por tierra, disculpen por dar un titular, las reivindicaciones de las feministas radicales. Estoy cansada. Las tareas del hogar las hacemos las mujeres porque queremos y nuestros maridos nos ayudan. Y a la mujer que no le ayuda a su marido, pues que hubiera elegido bien a la hora de casarse.
No intenten ustedes meter el trabajo del hogar como un trabajo, porque no lo es. Igual que la maternidad no es un trabajo, es un orgullo. Nos vamos hasta Santiago, atención, porque un estudiante nos cuenta qué ha vivido hoy en clase al hilo de las imágenes que hemos visto al no haber secundado la huelga. Escuchen. Los piquetes de esta mañana han sido una vergüenza. Ha habido profesoras en medicina en Santiago de Compostela agredidas. Una auténtica vergüenza. Ni feministas ni nada. En Bristas. Y por último, una chica que también digamos que corta de reivindicación con las manifestantes universitarias. Que las mujeres tienen recortes en educación, vamos, no me lo puedo creer. Las mujeres hoy estudian lo que quieren o lo que pueden. Como yo, que tengo 70 años, cuando estuve estudiando estudié lo que quise. Bueno, muchísimas gracias a todos. También nos han llegado, señor Peters, algunos sobre su persona. Empresarios alemanes esperamos en Andalucía con los brazos abiertos, le dice uno. Señor Peters, en Madrid y en León también les esperamos. Así que no nos ha dado tiempo a ponérselos a reproducirlos, pero que sepa que también tiene admiradores en otros puntos de España. Muchas gracias y de verdad España es un país maravilloso. Es verdad, como usted dijo, es un placer estar aquí en España. Tenemos plena confianza, esperamos que hay solución y todo el mundo tiene que contribuir, pero también todo el mundo tiene que pactar. Los deseos que se cumplen 100% no existen y los regalos tampoco. Y por eso creo, vamos a trabajar. Albert Peters, muchísimas gracias por haber estado Gracias esta noche en El Gato. señores, gracias. No hay tiempo para más, nos despedimos. Profesor Antonio Alonso Timón, ha sido un placer tener esta Muy noche buenas aquí. noches. España es un gran país y Alemania también. Claro que sí. Futbolísticamente es más España. Eso, y en el Mundial nos veremos las caras, por cierto. ¿Sí? Rocío, que muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. gracias. Muy buenas noches. Antonio Miguel Carmona, un placer. Un placer estar con todos vosotros. Que vaya muy bien. Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches y dígale a su amigo Carl Jacobi que cuenta con el afecto y la admiración de millones de españoles. Lo diré. Rosa Cuadras Bons, gracias. Buenas noches, Nos vemos Gonzalo. mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, ha sido un placer. Mañana, ojo, a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad. Importantísimo. Atención al invitado, que no les va a dejar indiferente. No sé si revelarlo o no. Jorge Verstringe se enfrenta a las 6 mujeres. Y el sábado a las 10 de la noche, especial informativo sobre las pensiones. Y ahora disfruten del editorial de Julio Ariza, que no les va a dejar indiferentes, porque es un análisis profundo de lo que ha ocurrido hoy, de la situación de la mujer, de las reivindicaciones que se han hecho y de las que no se han hecho, porque hay muchas que no se han reivindicado hoy. Que pasen buena noche. Hasta mañana.